Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga mucho. Es un honor, un privilegio estar en la iglesia de la Florida, la CIM de la Florida, con ustedes. Gracias, pastor, por la invitación. Junto a mi esposa, como ella dijo, ya estamos hace 30 años en el camino del Señor. Ya dijo 29, ya saben quién se convirtió primero. Nacimos en La Serena, en la Alianza Cristiana y Misionera de La Serena. Pastor Roberto Manrique, junto con su esposa, la hermana Elizabeth, ambos ya retirados, llegaron ciertos encomendados por la iglesia de Lautaro a plantar la iglesia de Calama y la iglesia de La Serena, que para la alianza en esa época la zona norte estaba considerada como zona misionera. Y es lindo que se esté hablando hoy día de la promesa de fe, porque quiero decirles que la iglesia de La Serena es fruto de la promesa de fe. Mi esposa y yo somos fruto de la promesa de fe. Carolina, que está en Turquía, la mamá de Carolina, fue la primera alma que trajo mi esposa al Señor, haciendo 8 semanas en la Biblia. Ahí había un desafío, ella lo cuenta siempre, de ir a hablarle a tu vecino, a tu amigo, acerca de del Señor. Y ella fue y habló a la hermana Fanny, quien es la mamá de Carolina. Y hoy día Carolina está sirviendo en Turquía, ¿cierto? Fruto de la promesa de fe. Así es que, hermanos, cuando ustedes siembran, ¿cierto? Hay un hermoso salmo que dice que los que sembraron, ¿cierto?, con lágrimas, ¿cierto?, van a recoger, ¿cierto?, con regocijo, con alegría. Y la alegría hoy día de tener una iglesia que tiene un misionero, que tiene algunos chicos que han salido de allí a servir como pastores, y nosotros como misioneros movilizadores, como dice Claudia, la verdad, usted no sabe, cuando uno invierte en el reino, ¿cierto? Usted no sabe lo que realmente esa inversión significa en las manos del Señor. Son almas, son vidas, que es lo más importante. Así es que gracias por la generosidad de la iglesia, los animamos a invertir en la promesa de fe. Nosotros recorremos muchas denominaciones y les diría que la Alianza Cristiana y Misionera es la única denominación que tiene este sistema de promesa de fe para apoyar a sus misioneros en el campo, lo que es muy hermoso, porque conocemos otros misioneros que a veces han quedado en el campo sin recursos, sin hermanos que les apoyen. Es muy triste, pero muchas veces esos testimonios tremendos se transforman en bendición porque Dios así lo permite, pero la iglesia se desentiende de ellos. No se olviden, no es solamente entregar un sobre amarillo, sino que estar orando cada día por los que están en el campo, en la brecha. ¿De acuerdo? Así es que a sostener la cuerda de aquellos que van, ¿cierto?, a la cisterna a buscar las almas que ahí están y que son del Señor. Amén. Amén. Letra Chile son palabras que significan latinos en traducción y alfabetización. La alianza hay una cosa que nos enseña y es amar la Biblia. Y porque amamos la Biblia, el Señor nos llamó a mi esposa y nos dijo y nos entregó un tremendo desafío por la tremenda necesidad que existe hoy día de tener la Biblia en el idioma de las personas que puedan entenderla. ¿Ya? A modo de estadística, y antes de comenzar con el mensaje, en el mundo hay más de 7.000 idiomas. ¿Cuántos sabían esa estadística? ¿Sí? ¿Sabían? Qué bueno. Y de esos 7.000 idiomas, ¿cuántas Biblias creen ustedes que existen traducidas completas? No escucho. Solamente 800 lenguas tienen la Biblia completa. ¿Ya? Y comúnmente son las 800 lenguas de habla mayoritaria: español, chino, francés, portugués, etcétera, etcétera. Pero existe un montón de lenguas minoritarias que se conocen, pero en resumidas cuentas son más de 250 millones de personas
que no tienen la palabra del Señor, ni un texto, ni un versículo en el idioma de su corazón. ¿De acuerdo? Son más o menos 3.000 idiomas que aún no tienen nada. Un proceso de traducción de la Biblia completa demora más de 30 años. Y el Nuevo Testamento aproximadamente 15 años, 14, 15 años en promedio. Y cuando la palabra llega a estas lenguas, vidas, hermanos, vidas, así como las de ustedes, son transformadas por el poder de la palabra del Señor. Recuerden que los que estamos aquí vinimos al Señor por la palabra. O sea, nos predicaron la palabra. O alguno vino por visión, por sueño, por revelación, se le apareció un ángel. Todos vinimos por la palabra. Ese privilegio que tenemos los españoles, recién lo vinimos a tener en 1569, cuando Casiodoro de Reina traduce la primera Biblia al español en Basilea, Suiza, y la traduce en Suiza y no en España, porque estaba siendo perseguido por la Inquisición española. En el año 1602, Cipriano de Valera, él hace la revisión, discípulo de Casiodoro, él hace la revisión en 1612. Entonces, por eso nuestra Biblia se llama Reina Valera. Y la primera traducción impresa, se tradujeron solamente 2.000 ejemplares, de los cuales se vendieron todo y queda uno solo en América, y está en el Museo Maná de México, la última impresión de la Biblia de 1569, la Biblia del Oso, está allá, así que algún día van a México, vayan a verla. Es un tremendo legado, si bien la palabra se escribe con tinta, pero las que lo escribieron, la escribieron con sangre. ¿Ya? Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina muere en España, producto de una traición, ¿cierto? Y lógicamente que la acusación era por blasfemo y también, ¿cierto?, por hereje, por haber traducido la Biblia. Imagínense, 16 siglos más o menos pasaron hasta que nosotros pudiéramos tener el entendimiento de la palabra. Entonces, nosotros queremos como letra acelerar el proceso de traducción para que esas lenguas, ojalá, la visión es la visión 2025, para que al año 2025 hayamos podido comenzar por lo menos un proceso de traducción de la Biblia y de la alfabetización en los pueblos que aún faltan. Ya, es un tremendo trabajo. Como dice Claudia, mi esposa, dice, es la punta de lanza, porque no podemos ir a predicar en español. El primer desafío con que se encuentra un misionero transcultural es la lengua. Entonces, qué importante es tener la palabra, ojalá en la lengua nativa, en la lengua, ¿cierto?, en la cual ellos puedan entenderla. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Qué bueno. Así que les animamos, les motivamos a que puedan estar orando. Tenemos una oración 2025, que a las 20:25 de la tarde oramos por los pueblos sin Biblia, oramos por nuestros pastores, ¿cierto?, para que sean animados, que sean fortalecidos, y oramos por los líderes y misioneros que están yendo al campo de la traducción de la Biblia. Todo esto está en los planes del Señor. Solamente quiero decirles dos cosas. Dios nos usa a todos. Carolina, y ella antes de ir a Turquía, pasó por un proceso de capacitación en nuestra organización. Estuvo en Perú en un programa, ¿cierto?, de lingüístico para aprender la traducción. La ayudamos también a ir a Estados Unidos a aprender inglés, porque esa también es otra barrera que a veces tienen los misioneros. Y Gabriela, que también está hoy día, ¿cierto?, allí en Asia Central, también hicimos una alianza allí para que pudiera ella también estar aprendiendo el idioma inglés. Y hemos estado conversando también con el pastor Jorge Barra para en algún momento también generar una alianza entre la Alianza Cristiana y Misionera y Letras Chile, o Wycliffe, la Alianza Global Wycliffe, para que más misioneros de la alianza puedan salir preparados en lingüística, alfabetización, que son ramas muy importantes dentro de
la misión, ya dentro de la misión. Así es que, hermanos, lo que se siembra con la promesa de fe, insisto, usted no sabe el impacto que va a tener en el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Quiero mostrarles un video, es un video un poquito largo, pero quiero que lo vean porque es una historia muy hermosa de transformación, de cómo un pueblo muy cercano aquí en la Amazonía brasileña reciben el Nuevo Testamento. Quiero que vean las etapas, el proceso, lo que ellos dicen. Por favor, pongan atención, porque es más o menos lo que nosotros queremos presentarles a ustedes en el día de hoy. La importancia de la traducción de la Biblia, la importancia de tener la palabra del Señor en el idioma de nuestro corazón, porque es allí donde Dios habla. Amén. ¿Lo ponemos, hermano? This region is about as unreachable as any place in the world. There's still areas that we fly over that have never been contacted by people. And really, there's no roads, no highways. Down in the jungle, it's a harsh reality where if you're off of a trail, even an indigenous person won't survive. And when I'm flying over the jungle and I look down and I realize there might be somebody down there that has never heard the word of God in their language, it's one of the things that keeps me excited or animated about the work that's going on in this region. Tida pamtisha paneg na de kashulis pamtisha no ma pa pauy sira ud hado kashulis nem na de tik tayawen ai be kaya bung es kaya de pauy takip na de bramo bok is dap ma pa. Cuando llegamos acá hace 16 años nos encontramos con un pueblo que inclusive en sus historias siempre hablaban de que la gente de afuera, la gente no nadab, siempre era más y ellos eran menos. Ada pa ababu ba no do ama bok em kawayan wi na ai kawayan ayon. Había muchos chismes en uno sobre el otro y eso creaba muchos problemas. I think jealousy is also used to be a big problem, and for us it was hard because sometimes we wanted to help somebody or give something to somebody, and then everybody else was jealous. El año 2000 aconteció cuando esta señora Socorro, que era una chica de 13 años en la época, estaba enferma de cáncer y un día nos dijeron que oremos por Socorro porque posiblemente no va a vivir. Entonces le dijimos a la gente que comience a orar, inclusive gente que todavía no eran cristianos, que no eran creyentes todavía. Uno de los ancianos que lo llamábamos de abuelo, yo le dije: abuelo, hoy tenés que orar a Dios, al que vive en las alturas, como le dicen a Dios, porque Socorro va a ser operada y los médicos dicen que no tiene mucha esperanza. Se me dice: nieto, ya oré.
thì quá taba bia wen pa bực cả tự bực ada hidup saya taba bơi tapa eta được thì Felipe bơi ta được quá thôi chặt ấy cái mà vô bị để hay cái đây là pakai dana. Esa época fue el tiempo en que nació la iglesia, el mismo tiempo que comenzaron a leer las escrituras que habíamos traducido, los primeros libros, y se ve que todo el pueblo quería seguir a ese Señor, a ese Dios que vive en las alturas. Hoy en día hay mucha gente que ha cambiado, que realmente tiene un deseo de vivir una vida cristiana sincera. Firmemente creo en el poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma a la gente. Como los transforma a nosotros, los transformó a los nativos. Nước hạ nước cái xôi sự phun nhám sự sự cái na ba đã hiểu cái cái na mà với hư cả tham ăn được pa hư cả nề được mà bơ hư cả năng được pa hư con nề được ta hạ yin hấp bơ được pa hấp bơ hư ta hư mà hom được là bộ phận ở được kề mà bơ tìm thì đã hạ ăn nêu cần mà bơ ta tìm là mà thì hạ cái đã hay được đâu hư con nềไปhạไปmà bơ sa hỏi yên ta hư cái này là đêm là ai để cái bộ phận ở được kề hư là tia wen mới sát đâu đã ta kêu bữa hay te anh nâng na đều ra mà bốc depan na ama apa tin mới giờ ta nói hiện na đồ hiệp na me ui nư thì na đều bữa hay cái này này bốc cái đồ kêu hiệp na bốc cái đồ awet hiệp na sao bôi cả sa yong mới sa ye cái ta bớt xịt xịt nó cái bạch chữ ha bớt sa cứ mới ra tàu na cả tàu nó hoạt động để cái anh nâng thì hoạt động tàu na cả cem cả đồ kalian bada hom po pakai do ke patu kandahi kalian aja be hadut na syahon we awakan haba haye do kalian ano me beng do kalian ahi kayu ben ai Jesus ano do tak ke pa cek be na cem ta do da hadut kalian cek be na do kalian ben ai ma cứ betapan ni kalian taten yam ni tapan ni hết đôi với tim hết tự đôi yam nên ta tì đôi với awin bớt ta xí hết đôi thì bà hơi hết đôi người quen chạy bé hứa cái bộ cái đồ bà nước cái giá đồ hụp na hấp bơ đồ hụp na cái giá đồ hụp cái bà nước Jesus bà nước thì hụp na ta quen chạy bé hứa ta cứ mà quen chạy bé tim Jesus cái hết đôi in này ta tiêu na in này ta hụp hết đôi in này hà nó hết đi bà đi đôi bộ cái đồ pa yam ne hip na I will inudeng. Probably for me, the biggest impact that I have seen coming back this time has been the joy that I see when they praise God. They have just really begun to understand what it is to praise God, and you just see it in their faces and the way they dance and sing, and that's been just such a beautiful experience to see that. For me, it's always the biggest joy to see them reading God's Word. If you don't have readers, then who is going to read the New Testament? And I also think that literacy and translation, they do go hand in hand in this ministry. And to hear them read, and when they read with understanding, you know they are good readers because they understand what they are reading.
le estaba diciendo a uno de los Nadev, estamos comentando sobre la promesa que hay en Apocalipsis, que una vez gente de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua estarán ante el trono de Dios, del Cordero, alabando a Dios. Y yo le dije a Andrade, yo quiero estar junto con los Nadev cuando cantemos a Dios. Ta ra ba pe po pa ke de kena ba de ta ti ta wa ni sa honi ba de kena na pe po pa ke de ka ba ya de yo yi ta ka ma han do ta ti mi hin do ta ti hu na ma pe mi karene ba de ba pe ku mi ma pe do. Eso es lo que hacemos. Hay tres cosas que quiero mencionarles. Tenemos un ejemplar de los Nadev en el stand atrás, por si quieren hojearlos. Es algo que ellos leen. En el año 2011 tuvimos la oportunidad con Claudia de conocer a Beatriz, a Rodolfo, a Socorro también y su esposo. Ella está comenzando, en esa época ya había comenzado a traducir el Antiguo Testamento, o sea, de convertida, de milagro, se transformó en una traductora y hoy día está traduciendo el Antiguo Testamento también a los Nadev. Los hijos de Rodolfo y Beatriz que aparecieron ahí, ellos llegaron muy chiquitos con Rodolfo y Beatriz a la aldea. Recuerden que estuvieron 16 años. Y yo le preguntaba a Rodolfo, como buen argentino, que son muy apatriarcados, ellos muy de familia, cómo lo hacía, porque comúnmente los misioneros que están en el campo tienen que mandar a sus hijos a estudiar en escuelas fuera de ahí, de la aldea. Decía que para él era muy doloroso porque era llevar a su hijo en canoa, un viaje de una semana, dejarlo en el puerto y despedirse de él y tomar la canoa y regresar. Era un despojo tremendo. La traducción, la alfabetización, son años en los cuales se está trabajando. Y así pasó con sus 3 hijos en oportunidades distintas. Dice que para él él lo entendía como cuando el Señor, ¿cierto?, envió a su hijo despojándose de todo para mandarlo aquí. Él veía ese dolor, quizás no con la misma magnitud del Señor, pero ese dolor era el que sentía. Qué importante es entender que la obra del Señor requiere de negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque es necesario que Él crezca y nosotros menguemos. Fue tanto así que sus hijos, los 3, están sirviendo, pero lamentablemente Diego, no sé si ustedes se dieron cuenta que habló un piloto de JARS. JARS también es una agencia dentro de Wycliffe. Como son lugares muy inhóspitos, se puede llegar muchas veces en canoa o en algún tipo de avión pequeño, y dentro de Letra también se puede servir como piloto de aviación o como mecánico, etc. Y el hijo de Rodolfo decidió ser piloto de JARS. En una de esas viajes que tuvo que hacer a la selva, su avión se estrelló, y hoy día él está en la presencia del Señor. Así es que son historias de vida que vemos a través de un video. Impactos que provocan en uno. Por eso es importante que la iglesia se goce con los que se gocen, pero se duela con aquellos que también sufren. Su oración que sea una oración consciente, que sea una oración de dolor, porque usted no sabe lo que los misioneros están pasando hoy día en el campo.
no saben de qué necesidad tienen. Muchas veces ellos cuentan testimonios de que han sentido la oración cuando han estado en extrema necesidad. Por eso es importante que la iglesia esté orando no el día domingo, el cuarto domingo del mes, que es el día que se dedica a la misión, sino que debemos estar orando todos los días por aquellos que van y por nosotros, para que cada día podamos tener el privilegio y la oportunidad de compartir el Evangelio a aquellos que aún no saben, aún no conocen que Cristo murió por ellos y resucitó para darles salvación. Por eso estuve en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Buenos Aires, en Aedo creo que se llama, y ellos tenían un letrero a la salida de la iglesia que decía: usted está saliendo al campo misionero. Porque cada día que salimos de aquí, de este templo, cada día estamos saliendo al campo. Cada día. Cada día es una oportunidad para compartir. Y cada día debe ser un dolor para nosotros si no compartimos la palabra. Es muy doloroso, queridos. Tengo un testimonio de vida que hace muchos años que no lo contaba. Cuando era joven y estaba recién convertido, tenía mucha pasión y hablaba del Señor, pero trabajaba en una compañía minera a 3.500 metros y un día me tocó hacer un turno fin de semana y llegaban muchos jóvenes ahí que venían manejando camiones y uno de ellos manejaba un camión de transporte de combustible que nos llevaba a la mina. Y ese día yo le dije: oye, tráeme una revista para leer porque estoy muy aburrido. No había internet, no había las cosas que hoy día tienen los jóvenes, ¿no? Ya, me dijo. Y al otro día había un sector de las 1000 curvas, subiendo, su camión se volcó. El estanque del camión cayó sobre la cabina y él murió. Y yo no pude compartirle del Señor. No podemos dejar pasar oportunidades. Es un peso que llevo hasta el día de hoy, queridos. Cada oportunidad que el Señor nos da es una oportunidad para compartir la palabra del Señor. No podemos no dejar de hacerlo. No podemos. Porque es un privilegio que tenemos. Es un honor que tenemos. Y a veces desperdiciamos nuestro tiempo en tantas cosas. Tantas cosas. Que el trabajo, que la cocina, que esto, que lo otro, que pastor tengo que irme rápido porque no sé, tengo aquí y allá. Pero nos olvidamos que la iglesia del Señor fue llamada a compartir el Evangelio. Mateo 28 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes de eso dice: y recibiréis poder. Hemos recibido el poder de lo alto, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo, dice Pablo. Tenemos la garantía de nuestra salvación, pero no es algo solo para nosotros, es algo para compartir, es algo para realmente ir a aquellos que aún viven en la oscuridad, en las tinieblas. Hermanos, que ojalá oro para que no les pase lo que me pasó a mí, porque es doloroso y es algo que nunca se olvida. Así es que, ¿por qué entonces es importante que traduzcamos la Biblia? Bueno, vieron la importancia que tiene, cómo la palabra de Dios puede transformar una comunidad, puede transformar, ¿cierto?, las vidas de personas que viven en tantas adicciones, como veían ese matrimonio, que los celos, que él la maltrataba y esto, que lo otro, y finalmente cuando la palabra llega a su vida, ellos dicen: yo quiero seguir la voluntad de Jesús, quiero hacer lo que el Señor me diga, queremos estar ahí porque es bueno. Entonces es importante compartir la palabra, queridos. Hoy día, frente a un mundo donde tenemos muchas malas noticias, las buenas noticias del Evangelio deben ser compartidas. Amén. ¿Por qué es importante traducir la palabra del Señor? Porque tenemos que entender
que si nosotros nos hubiesen hablado en chino entenderíamos. No hay cómo que usted pueda entender la palabra. Hay un concepto que se usa mucho en traducción que tiene que ver con y es una palabra tan difícil como concupiscencia, la inteligibilidad de la lengua. Eso quiere decir que cuando usted aprende una segunda lengua, usted siempre va a ver un 20% que no va a entender. Un 20% que no va a entender. ¿De acuerdo? O sea, si usted aprende inglés, usted me va a decir yo soy nativo, estoy certificado, pero van a haber palabras que usted no va a entender, que va a tener que pedir, ¿cómo se dice? Y le van a tener que explicar y ahí ya va a entender. Entonces, si nosotros entendemos ese concepto y le enseñamos a las personas que aprendan un segundo idioma, que aprendan su idioma, que es mucho lo que se usa hoy día actualmente, por ejemplo, no muy lejos de nosotros en Perú, a los quichua hablantes les obligaban a aprender el español, pero ellos no podían entender la Biblia, no podían entender el mensaje. Incluso en otros idiomas entendían de que Jesús había muerto por los pecados de él. Eso fue lo que entendieron cuando les predicaron en un idioma que no era el de ellos. Pero cuando se les predicó, cuando se tradujo el Evangelio de Lucas, que es lo primero que se hace estratégicamente, para traducir la película de Jesús, basada en el Evangelio de Lucas, ellos entendieron de que Jesús había muerto por los pecados de ellos, no por sus propios pecados. Y fue allí cuando el Evangelio recién hizo, ¿cierto?, en sus corazones un sentimiento de arrepentimiento y congoja y aceptaron al Señor. Es tremendo, queridos hermanos, lo que el Evangelio en el idioma de nuestro corazón puede hacer. ¿Y saben dónde vemos eso claramente? En Hechos capítulo 2. Si van a sus Biblias, ustedes van a ver que los discípulos estaban, ¿cierto?, habían recibido hace poco el Espíritu Santo, estaban en el aposento alto cuando recibieron el Espíritu Santo. Y dice que vino el momento de Pentecostés y vino, ¿cierto?, el Espíritu Santo como en lenguas como de fuego, dice, y se posó en cada uno de ellos. Se llenó el cielo de un estruendo, dice el versículo 2, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde todos estaban sentados. Y ahí después dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y el verso 4 dice que fueron todos ellos bautizados o fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué hicieron? Dice más adelante que seguramente no estaban hablando bajito, porque dice que los que recuerden que estaban en un lugar cerrado, es probable que hayan salido, la historia no nos dice, pero dice que los que estaban cerca los empezaron a escuchar. Y cada uno de ellos que los empezaron a escuchar, dice, los oyó hablar en su propia lengua. ¿Y qué les oyeron hablar? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Después vemos a un Pedro, ¿cierto?, que se levanta con denuedo y predica la palabra y empieza a exhortar desde el principio hasta la muerte, ¿cierto?, del Señor. Y dice que mientras él hablaba con el poder que le había sido dado por el Espíritu Santo, los que oían se llenaban de congoja, hasta que, ¿cierto?, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y viene allí, ¿cierto?, la primera conversión de hombres, ¿no?, que habla, ¿cierto?, de aproximadamente, ¿cuántos fueron? 3,000, ¿ok? Entonces, cuando la gente nos oye hablar las maravillas de Dios en el idioma de su corazón, algo pasa. Algo sucede. Y esta cuestión del lenguaje es algo que parte en Génesis capítulo 11, cuando Dios confunde las lenguas. Génesis 11 vemos que antes de Babel la gente hablaba un mismo idioma, hasta que Dios los confunde, ¿cierto?
y se juntaron cada uno de acuerdo a su propio idioma. Pero vemos a través de la historia de la Biblia cómo de muchas maneras, por ejemplo, cuando quisieron en el libro de Esther, que nos habla del daño que quería hacerle este hombre Amán, ¿cierto?, a los judíos, quería matarlos a todos, había logrado sacar un edicto del rey para matarlos a todos. Y viene, ¿cierto?, el tío de Esther, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Mardoqueo, ¿cierto? Habla con Esther, le dice, por favor, intercede ante el rey. Ella pide que estén orando por ella, ella entra donde el rey y se dan cuenta de toda la maldad que querían hacer y les dice, ¿cierto?, yo como rey no puedo abolir un edicto, pero sí lo que les puedo dar es otro. Y dice que les dio otro edicto donde les decía que llamaba a todos los judíos, descendientes, a todos los que hablaban, etcétera, de todo el reino, ¿cierto?, que se defendieran si venían contra ellos. Y dice, hay una parte ahí que me gusta mucho que dice, y manda a escribir este edicto en todas las lenguas del reino, para que todos entendiesen cuál era el mensaje del rey. Hay una ley que no se puede abolir, queridos hermanos, que es la ley del pecado. Más la paga del pecado es muerte. Pero también en Colosenses dice que toda esa acta que era contraria a nosotros, Jesús la clavó en la cruz y la exhibió. Y Él exhibió una nueva acta que tiene que ver con, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El edicto del pecado no se puede cambiar, pero ya hubo uno, Jesús, quien pagó por eso. Desde el principio y hasta que Él vuelva. Por todas las edades, para todas las personas, para todas las gentes. Para que se cumpla lo dicho en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, cuando Juan dice que miró y vio, ¿cierto? Una gran multitud que nadie podía contar. Nadie podía contar la multitud que Juan vio. ¿Dónde la vio? Delante del trono. Dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces, una de las cosas que nosotros animamos en este versículo es que, ¿cómo supo Juan que eran lenguas? Porque naciones, que tiene que ver con el vocablo griego que es etnos, es fácil, por los rasgos, ¿no? Pueblos, tribus, naciones, es fácil poder distinguir, ¿cierto?, los diferentes pueblos, tribus, naciones. Pero ¿cómo pudo distinguir las lenguas? Yo siempre les digo a los hermanos, lo que parece imposible para nosotros, para Dios no lo es. Pero dice que estaban todas las lenguas, y es porque Juan escuchó que estaban haciendo algo muy importante. ¿Qué estaban? Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, en la adoración del trono celestial. Por eso cuando Rodolfo le dice, cuando él menciona, dice que le decía a uno de los Nadev que a él le encantaría estar en esa visión, adorando al Cordero, al que está en el trono y al Cordero, al lado de los Nadev. Qué lindo, hermanos. Pero qué lindo es ser parte de esa revelación. Qué lindo es haber contribuido a esa revelación. ¿Y cómo contribuyo? Orando, ofrendando, yendo, movilizando, no estorbando. Porque hay algunos que nos pasó y nosotros lo tomamos como concepto, que hubo una hermana que hoy día está trabajando en México, en el sur, en Oaxaca, México,
Antes estuvo con los Fang en Guinea Ecuatorial, que ella era psicopedagoga, trabajaba de psicopedagoga. Ella dejó todo para irse a trabajar en el campo de la alfabetización. Y los primeros que se opusieron fueron sus hermanos de la iglesia. Decía, pero ¿cómo te vaya a ir? Vaya a dejarlo todo. Tu profesión, tu carro, tu casa. Así que, hermano, aliente a aquellos jóvenes que quieren salir. Y no solamente a los jóvenes. Tenemos hoy día una hermana de 66 años. Tuvimos una reunión hace un mes atrás, más o menos. Y ella se va a ir a preparar a CILTA, que es un año de un magíster que hacemos en traducción y alfabetización, porque ella va a salir al campo misionero. 66 años. Ha trabajado en letra casi 16 años. Y ella nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde, hermanos. ¿Por qué es importante entonces traducir la Biblia? Porque la Biblia produce la transformación de las personas, la transformación de vidas, cambia las vidas, cambia las personas, las transforma. Siempre vamos a tener oposición, siempre. No solamente ahora, se ha tenido por los siglos oposición respecto a la Biblia. Les conté lo que pasó con Casiodoro de Reina. Y así con tantos otros, con Hus, con Wycliffe, ¿cierto? Que estaban con Lutero también, que tradujo la Biblia al alemán, con tantos otros, pero personas que también llevaron la palabra. Acá en Chile, en el siglo XIX, yo no sé si ustedes conocen a Lord Cochrane. ¿Lo conocen? Él trajo el primer cargamento de Biblias de Inglaterra a Chile y lo trajo por el puerto de Valparaíso. ¿Lo sabían? ¿Y saben lo que hizo el clero chileno? Quemaron todas las Biblias. Apenas las desembarcaron, las quemaron. Entonces, a veces no tenemos que ir tan lejos para ver que en nuestra vida de pueblo, ¿no?, también se han cometido ciertas atrocidades en nombre erróneamente de la cruz. Entonces, hay que hacer mucho, hay que trabajar, hay que poner el hombro, hay que poner la mano en la mancera, la mano en el arado, como dice el Señor, y no mirar atrás, sino que mirar hacia adelante, no mirar a lo que dejamos atrás, sino a lo que ha de venir, y lo que ha de venir es lo que cantábamos en la hermosa alabanza, ¿cierto? Cuando Él venga. Cuando Él venga. Entonces, hermanos, pero hasta que Él venga, lo hermoso de la traducción de la palabra es porque tenemos una justificación no solamente histórica, sino que también tenemos una justificación teológica. Una justificación teológica. Un gran historiador cristiano escribió lo siguiente, y escuchen lo que escribió. La fe cristiana se basa en el acto divino de traducción. La fe cristiana se basa en el acto divino de traducción. ¿Y dónde está eso? Juan capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 14? Dice algo muy hermoso, dice, la palabra, aquel que era eterno, aquel que era por los siglos, aquel que era 3 veces santo, aquel divino, dice, la palabra se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación es traducción, es traducir lo divino a lo humano. Cuando Dios en Cristo se hizo hombre, la divinidad se tradujo en humanidad, como si la humanidad fuese la lengua receptora. Si Cristo no se hubiese hecho carne, no hubiésemos conocido los misterios de Dios. No hubiésemos conocido la redención de Dios. No hubiésemos conocido ni degustado, como dice Pedro, ¿cierto?, la benignidad del Señor. En Hebreos capítulo 1:3 también lo dice claramente. Y aquí estoy dando algunos versículos que apoyan, ¿cierto?, lo que yo les decía respecto a la traducción. El cual, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza.
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? ¿Humana? No, la naturaleza divina, expresada de una forma humana. ¿Se acuerdan cuando Moisés pidió, cierto, ver al Señor? Y el Señor le dijo, escóndete detrás de una roca, yo voy a pasar. ¿Qué pasó cuando él volvió a sus hermanos? Lo obligaron a cubrirse, porque no podían estar en la presencia de Moisés, y eso que era solamente un reflejo. Mas Jesucristo es el resplandor de su gloria, mas Jesucristo es el Verbo hecho carne, mas gracias a este acto de traducción es que hoy tenemos un evangelio para predicar. Cristo participó de carne y sangre, y no de cualquier carne y sangre, sino que de su propia carne y de su propia sangre, como dijo Hebreos, para hacernos partícipes de un nuevo pacto. Un pacto que no podía ser, cierto, abolido por el hombre, por no seguir el pacto del Señor, por no seguir la ley del Señor. Porque Él debía ser semejante, dice, en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para abolir el acta que nos era contraria y entregarnos una nueva acta, la cual nos dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Queridos hermanos, eso está en Hebreos capítulo 2, verso 17. Entonces, ¿por qué es importante traducir la palabra del Señor? Porque no es solamente llevar un mensaje, sino que es llevar a Cristo. Y como dice Pablo, y a este crucificado. Y llevar este mensaje para que no solamente nosotros vengamos a ser dignos para estar en la presencia de Dios el Padre, delante del trono y del Cordero, sino que para que todas las naciones conozcan y toda lengua confiese y toda rodilla se doble ante Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que perseguimos como aliancistas, como letristas, como hijos del Señor. Amén. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, porque usted es bueno. Porque sus misericordias se renuevan cada mañana y son nuevas cada día. Porque disfrutamos, Señor, y degustamos de tu benignidad, de tus bendiciones. Porque somos privilegiados, porque hemos recibido el beneficio de ser tus hijos. Señor, hemos sido incrustados a la raíz de Abraham. Hemos sido traídos, Señor, delante de tu presencia. Y hemos sido presentados justos delante de ti por el único justo, por Jesucristo, quien nos justifica delante de ti. Señor, y en esta mañana tú nos desafías. Señor, en esta mañana tú nos has mostrado, Señor, lo que tu palabra hace en los pueblos, en los corazones de la gente, en aquellos que levantan su mano para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, Señor, a renunciar lo que soy, a lo que tengo, para no mirar atrás, sino que para tomar la mano del arado y mirar hacia adelante a lo que ha de venir, a lo más hermoso, a lo eterno, a lo único digno de ser alabado, Señor. Ayuda, Señor, a tu iglesia en la Florida. Ayuda, Señor, a tu pastor, Señor, que está aquí ministrando. Señor, a los líderes de esta iglesia. A que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que antes sigamos el blanco perfecto. Porque es aquí donde conviene estar, Señor. Pero si algún día hemos de salir al mundo, que no sea a causa del pecado, sino que sea a causa de la revelación de tu palabra en nuestros corazones, animándonos a ir y a predicar tu palabra a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las tribus y a todas las lenguas, Señor. Que toda la tierra sea llena del conocimiento de ti, Señor, como las aguas cubren el mar, decía Habacuc. Señor, ayúdanos.
A veces nos distraemos en tantas cosas, Señor, en banalidades, en pecados, Señor, que nos arrastramos. Señor, ayúdanos a despojarnos de ese viejo hombre, Señor, y ser renovados, Señor, en tu palabra, en el nuevo hombre, aquel que ha sido comprado a precio de sangre, una sangre preciosa derramada en el madero, en el Gólgota, que aún es fresca, que aún tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer vidas nuevas, para destruir las obras del diablo, porque él ha sido mentiroso desde el principio, ha sido engañador, ha sido ladrón, ha sido homicida. Más en tu palabra, Señor, sabemos que Cristo ha sido aquel que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, a deshacer las obras del diablo. Bendice, Señor, bendícenos por medio de tu palabra y motívanos, Señor, empújanos, Señor, cada día a salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Señor, gracias por este tiempo y por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.